Yo creo que yo estaba destinado a ser escritor, aunque estaba reservado a que empezara un poco tarde. La verdad, como acabo de decir, todo empezó en la maestría que hice en la Universidad de Kentucky en literatura, porque allá conocí a un amigo norteamericano, Steve Bell, quien se convirtió en mi llave, en mi gran amigo en Estados Unidos. Y cuando él terminó su maestría, se vino para Bogotá a pasar 6 meses en Colombia. Yo no había terminado el máster y entonces me tocaba quedarme un semestre más. Y así fue. Entonces hubo un semestre en que Steve estuvo en Bogotá y yo todavía estaba en Kentucky, en Lexington, Kentucky. Cuando yo regresé a Colombia, cuando yo regresé a Colombia, Steve Bell todavía estaba en Bogotá y había conocido a Augusto Pinilla, que acababa de ganar el premio Plaza y Janés de 1980. Entonces Steve, como sabía que yo andaba ya en el cuento, perdón, como sabía que yo andaba ya en mi cuento de escribir cuentos, porque así fue que empecé con escribiendo cuentos, y él sabía que yo en Kentucky escribía ya mis cuentos, entonces él dijo, bueno, ¿quieres escribir a Augusto Pinilla, el ganador de Plaza y Janés? Obviamente, pues yo dije que sí, inmediatamente. Entonces, él concertó la cita con Augusto y nos presentó y estuvimos los tres. Y la verdad, la impresión que me dio Augusto en el primer momento fue de que era, con toda razón, obviamente, un poco arrogante, tengo que decirlo. Él lo sabe. Entonces, entonces nos despedimos y entonces Steve me pregunta que cómo me pareció Augusto. Le dije, no, amiguito, es impotable, no, gracias, te agradezco, no, ya, yo creo que hasta aquí llegó. Le dije yo a Steve. Entonces, bueno, así pasó. Steve a los pocos días ya regresó de nuevo a Estados Unidos a continuar su doctorado y yo me quedé en Colombia. Yo estaba vinculado a la Universidad Nacional y a la Universidad Pedagógica Nacional y tenía mi vigencia como profesor. Me habían dado la licencia para irme a Estados Unidos y cuando yo regresé encontré mi trabajo en esas dos universidades. Y yo seguí mi trabajo en esas dos universidades y me olvidé de Augusto. Pero un día en la calle 19 con séptima de Bogotá me lo encontré y, oh sorpresa, había cambiado su actitud totalmente. O sea, ya fue muy amable, me invitó a tomar tinto y charlamos y sonrió y fue totalmente amable conmigo, entonces yo estaba sorprendidísimo. Pero la mayor sorpresa que me llevó fue cuando terminamos, ahí ya íbamos a terminar la charla, me dijo, bueno, ¿te interesa que yo te dé un taller de creación literaria, de escritura? Entonces le dije, pues, obvio, claro que sí, Augusto. Imagínese, alguien que se acaba de ganar el premio Plaza Llanés. Entonces yo le dije, claro que sí. Entonces nos dimos el teléfono, y yo lo contacté después. Había una posibilidad de publicar un cuento mío en el magazine dominical del Espectador de esa época y entonces yo andaba con el deseo del relumbrón, de aparecer en público, de que mi nombre apareciera en letras de molde, etc. Entonces un estudiante mío me decía que tenía contactos con el magazine del Espectador y que me podían publicar uno de los cuentos que yo traía de Estados Unidos. Entonces yo estaba emocionadísimo, dije, no, yo voy a salir en el magazine del Espectador y no hay que... Entonces un amigo francés me dijo, deberías dárselo a leer a Augusto Pinilla. ¿No dices que te dio el teléfono y que te ofreció asesoría? Entonces yo como que lo dudé y dijo, no, deberías hacerlo, al menos te darás cuenta de cómo leer. Y lo llamé y entonces efectivamente Augusto me recibió en su apartamento, que era el mismo apartamento que había ocupado García Márquez cuando el 9 de abril de 1948, coincidencialmente. Entonces era un estudio, una parte de estudio que tenía Augusto ahí. Y yo llegué y yo empecé a leerle el cuento famoso que iba a salir publicado en El Espectador. Y en la mitad del cuento él me paró y me dijo, espera, espera, espera. Ya tuve suficiente paciencia de escucharte y te digo una cosa. Tienes visión de escritor, pero no eres escritor todavía. Punto.
Y entonces me dijo, vamos a empezar con las técnicas de